yo decía, realmente yo tendría ese orgullo de morir, o sea, si yo voy a decir, oye, pues, con mi Dios, o sea, tengo que estar feliz. Sí, así como ves que ellos en esas series, me picaba, ¿no? Porque yo decía, yo debería tener ese orgullo de que sí, en el momento en que yo voy a morir, pasa nada, o sea. Sí. La realidad para mí, y eso es lo que yo trato de enseñarle a mis hijos, ¿verdad? O sea, la realidad es que vivimos en este mundo y estamos con las tradiciones de este mundo, específicamente cada quien de su país. Bueno, nosotros en México vivimos en México, amamos México, me explico. Y de repente siento que nos excluimos un poquito de esta realidad, de dónde somos, de quiénes somos, y de repente se habla mucho de este tema de que no, que somos del reino de Dios y nuestra ciudadanía no es de aquí. O sea, no, espérate, compadre, o sea, si no traes tu pasaporte y tu visa no te dejan pasar. ¿Me explico? Entonces, todavía no traemos pasaporte. Ni sí, o sea, sí entiendo esa parte. Entonces, mi punto es cómo bajo el sistema que estamos, porque esa es la realidad, estamos bajo un sistema secular, mundial, como le quieras llamar, estamos bajo este tema. ¿Cómo lo podemos nosotros aprovechar para darle un buen sentido? Eso es como yo lo veo. Un buen contexto. Bueno, pero a mí me gusta esa frase trillada que dicen, pues yo festejo la vida y no la muerte y respeto a la gente que ya no está con nosotros. Pero por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy, muy específico a lo mejor. O sea, ¿me estás diciendo que tienes un altar en tu casa? No. Para saber. Pero. Para saber. Lo voy a poner. Es cierto, no, es cierto. Pero lo voy a poner. Y soporta, y soporta. No, pero fíjate, porque se pone interesante. A mí, digo, lo he platicado varias veces, y nosotros tenemos una escuela. Es correcta, pero ¿sí? Nosotros tenemos una escuela. A mí, Secretaría de Educación Pública, sí, te obliga. me pide, sí, me exige que yo ponga un altar de muertos. Yo sé que hay escuelas cristianas. Sí. Cristianas. Que ese es otro tema, acuérdate. ¿Y cómo le hacen las cristianas para no ponerlo? Es que es otro tema, hermano. Ahí voy, a eso voy. Yo sé que hay escuelas que no lo hacen. Sí, no lo hacen. Entonces ahí es donde entra mi debate o lo irónico o este tema de decir, ok, o sea, realmente qué tan buen testimonio según tú estás siendo ante la gente, ante la sociedad, ante el mundo, que Secretaría de Educación te ve a ti como alguien que no cumple con lo que se te está pidiendo. Y tú podrás decir, bueno, pues es que yo primero me importa lo de Dios. Entonces, bueno, eso sería un punto a tratar muy aparte de todo lo de las escuelas cristianas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Porque al menos donde yo estoy y en la zona a la que mis escuelas pertenecen, preescolar y primaria, me piden, entonces yo trato de hacer, ok, tengo que hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer? Para empezar, yo no pongo un altar, ¿sí? Yo no pongo un altar. Entonces, todo lo enfoco precisamente, a que recordar las personas que han marcado nuestra vida, que ya no están con nosotros, pero luego todo se va transformando a decir, bueno, pero ¿cómo puedes no recordar a esas personas o no honrar a esas personas solamente ese día? Porque de eso se trata. Porque tú dices, oye, tú quieres honrar la memoria de tu abuelito, de tu abuelita, de tu papá, de tu mamá, de quien ya no esté, que marcó tu vida. Sí, nada más que honra su memoria todos los días, con las acciones y ejemplos que ellos te dieron en tu vida diaria, ¿verdad? Entonces, y eso mismo yo trato de irlo llevando al contexto cristiano, de decir, oye, pues sí, los recordamos y todo, pero nosotros creemos en alguien que no se quedó ahí, o sea, no se quedó en la muerte, venció a la muerte y ahora nos da vida y tenemos esperanza, y entonces sí, usas el tema o el festejo para dejar un mensaje. Claro. Sí, y dar el mensaje precisamente como es un tema y es una fecha que se habla de la muerte. Pues yo aprovecho para hablar vida. De la vida, a la muerte. Claro. Sí, por eso era lo que yo te decía de lo de la vida. Está muy trillada la frase, sí, pero me gusta. O sea, realmente nosotros festejamos la vida. Cuando mi papá falleció, yo lloré todo un día y al día siguiente dije, está en un mejor lugar. Claro. O sea, yo debo estar feliz. O sea, yo en verdad cuando vemos esas series de vikingos y ese tipo de series que tienen una historia, o sea, también nos dicen que qué mal, que eso no debemos estar viendo también los cristianos. Es verdad. Nos han dicho, me han dicho muy mal, Panini, porque supone que es cristiana. Yo porque tú me contaste de la serie. Tú me contaste la serie. Bueno, yo me siento Targaryen y ni modo. Y ni modo. Oye, y Dracarys. Pero Dracarys.
Pero algo que yo saqué de esa serie y de muchas series también que sale como Corazón Valiente y todo ese tipo de que me gustan así, que ellos tenían un orgullo, una satisfacción de morir. Sí. Ellos decían que visitaban no sé qué era lo que visitaban. El Valhalla. El Valhalla. Los vikingos, el Valhalla. Valhalla. ¿Valhalla o Valhalla? Valhalla. Bueno. Valhalla. Y en los Game of Thrones no son dios, son dos dioses, ¿verdad? Se enorgullecían de morir. Sí, era orgullo. Y yo decía, realmente yo tendría ese orgullo de morir, o sea, si yo voy a decir, oye, pues, con mi Dios, o sea, tengo que estar feliz. Sí, así como ves que ellos en esas series, me picaba, ¿no? Porque yo decía, yo debería tener ese orgullo de que si en el momento en que yo voy a morir, pasa nada. O sea, sí, felicidad, orgullo, por fin, una graduación, debe de sentir diferente, ¿no? Es así, entonces, vuelvo otra vez, yo respeto quien lo haga, quien no lo haga. No me gusta el cristiano que juzga y yo digo, bueno, o sea, si no lo vas a totalmente de acuerdo en eso. Si no te vas a disfrazar ya 31, no te disfraces todo el año de hipócrita, también. Entonces, pero también no me gusta el que se burla del que cree que con eso no. Ahora, en mi caso, yo pongo esto así, como si fuera el borde, yo prefiero estar más acá que cerquita del borde. Entonces, si yo sé que hay mucho debate, pues no lo hago y punto. Sí. Si yo sé que eso le puede molestar. Ahora, hay mentes que no tienen la madurez o la capacidad, como por ejemplo mis hijos, que yo digo, bueno, no pasa nada, que vayan con los demás alcohol que son dulces, que vayan allá a la cuadra y que se visten de Mickey Mouse, de Mario Bros, para que no sea tan feo y todo. Puedo desencadenar a lo mejor un gusto o algo por esa área porque he abierto esa puerta, ¿verdad? Entonces yo por eso no permito a mis hijos. Ni siquiera abrir la puerta. Fíjate que sí, ni tocarla. sí.